Quiero que haga conmigo, por favor, al libro de Marcos. Marcos, capítulo 4. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dígale que tiene a su lado, hay un mover diferente, dígale. Es importante siempre depender de la voluntad del Señor. Y bueno, creo que no es fácil cuando el Señor nos pone en el proceso, porque todo es necesario en la vida espiritual. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos anhelan ver un mover de Dios en sus vidas? ¿Cuántos? Creo que para recibir una bendición y para anhelar algo de parte de Dios y que venga algo de parte del Señor, siempre Dios tiene un propósito con nosotros y siempre nos va a tratar en las áreas que necesitamos para poder ver esa bendición. Si algo como cristiano nos cuesta o no queremos, es el trato de Dios. Anhelamos las bendiciones dadas por Dios. Es como los hijos que su papá o su mamá les bendiga, les dé dinero, les compre la mejor ropa. Pero cuando los ponen a lavar los platos o a asear la casa o a hacer los mandados, lo hacen de mala gana, reniegan. Pero anhelamos de parte de Dios recibir cosas buenas, pero muchas veces nos cuesta pagar el precio. Y es necesario de alguna manera pagar el precio en el ministerio, en el evangelio, en el cristianismo, como usted lo quiera mirar. Pero es necesario pagar el precio. ¿Cuántos lo creen? Así que ¿cuántos anhelan ver la bendición del Señor? Y en Marcos, capítulo 4, vamos a mirar por favor del versículo 35 al 41. Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35 al 41. ¿Estamos todos? Jesús llama a los 12 y vemos que los 12 vienen en un proceso de ir al lado de Jesús, predicando la palabra, echando demonios fuera, orando por los enfermos, escuchando la palabra. Y vienen de escuchar al Señor también desde un monte en el cual el Señor les viene enseñando en el desierto. Y dice la palabra al verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Dígale que tiene a su lado, pasemos al otro lado. Hubo una propuesta de Jesús a los discípulos. Jesús los mira y le dice, bueno, vamos a pasar al otro lado. Y qué interesante que lógicamente los discípulos dijeron, bueno, está bien. Porque dice el verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús les hace una propuesta a los discípulos después de enseñar la palabra, ya venía la noche, y le dice, bueno, vamos a pasar al otro lado. Qué interesante es que a algunos les cuesta andar de la mano de Dios, a algunos les cuesta andar con Jesús, a algunos les cuesta andar bajo la voluntad del Señor. Y hay una propuesta que es, hay que pasar al otro lado. ¿Cuántos anhelan pasar a otro nivel en sus vidas? Una mejor bendición, una mejor casa, un mejor marido. Amén. Gloria a Dios. No falta la que anhele una. Es que el mío es muy gordo. Está muy llantudo ya. Muy bien. Hay que anhelar siempre ser mejores. Y cuando el Señor pone retos en nuestras vidas y cuando Jesús nos reta nuestra vida espirituales, ministeriales, económicas, familiares, cuando el Señor pone retos en nuestras vidas es porque Él anhela que nosotros de alguna manera recibamos cosas mejores. Y el Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Dígale que tiene a su lado, usted no está solo. Dígale, incrédulo, dígale, usted no está solo, dígale. Olvidamos hay veces con quién andamos y quién es el que va de la mano nuestra. Olvidamos quién es el que nos lleva. Hay veces, hermano, creemos más fácil a un brujo, a una bruja, a un gnóstico que a Dios. Creemos más fácil en lo que le diga a otra persona que porque supuestamente habla de Dios, pero no tiene intimidad con Dios.
Hay personas en la iglesia que siempre son pastor. ¿Qué palabra tiene para mí? ¿Por qué no escucha a Dios? Olvidamos de quién andamos, a quién le hemos creído. Y le decía a los jóvenes de la alabanza, empezando por el Espíritu, muchas veces terminamos en la carne. Porque olvidamos tener una relación con Dios, una comunicación con el Señor. ¿Qué pasó? Dígale que tiene a su lado, vino hoy, ay, ay, ay. Hay retos en nuestra vida, claro, pero no estamos solos. El Señor va con nosotros. Hay veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Estamos entrando en un proceso, mi hermano, en la iglesia, pero Dios sigue con nosotros. Dios sigue respaldándonos. Así que el Señor le dijo, pasen, no, le dijo, pasemos al otro lado. El Señor está con ellos. Es entendible saber que en este entonces remar de noche era muy difícil, hermano. Y dice la palabra que le dice que pasen al otro lado, mi hermano. Y habían varias barcas. Es reiterar de que había muchas personas que estaban escuchando la palabra y muchos ya iban a arribar, iban a comenzar a montarse en sus barcas para cruzar al otro lado. Y dice la palabra el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad. Dígale al que tiene a su lado, se vino una tempestad. Se vino una tempestad porque en medio de la tempestad se conoce el verdadero cristiano. En medio de la prueba se conoce al verdadero cristiano. Y el Señor los manda a subir a la barca, pero Él sube con ellos. Y dice la palabra que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas. Dice la palabra en la barca, la sacudía de tal manera que ya se anegaba, o sea, estaban que se hundían. ¿Quiénes? No solamente los que iban con Jesús en la barca, sino todas las barcas que estaban en el mar. ¿Sabía usted que creerle a Dios, hermano, beneficia no solo su vida, sino a los que están a su lado? Creerle a Jesús no solo beneficia a su espíritu, sino a los que están a su lado. Y hay gente que cree más fácil, hermano, al hombre que a Dios. Nos dan gloria a Dios. Dígale que tiene a su lado, no se ponga serio, seria, dígale. Voy a tomar agua para coger impulso. Claro, anhelamos tener la bendición, escuchamos la palabra todos los días posiblemente cuando venimos a la iglesia, claro, sí, pero Dios siempre nos va a poner a prueba cuando quiere que nosotros crucemos de nivel, avancemos, pasemos a otro nivel, pero siempre va a haber en medio de ese cruzar al otro lado una tormenta, va a haber una dificultad, va a haber un problema que te va. Gloria a Dios. O sea, el micrófono se asustó. Siempre va a haber, hermano, a cruzar a otro nivel de que Dios te va a probar, te va a tratar. Él siempre va a haber una tormenta en la cual te va a sacudir porque Él tiene que sacar lo que nunca has querido sacar. Él tiene que sacar de ti lo espiritual, la fe que nunca has querido probar ni tener. Cuando dan gloria a Dios. Y le decía a la iglesia, necesitamos líderes que amen a Dios. Que amen a Dios, que amen a... Venga otro entonces, por favor. Eso, gloria a Dios. Necesitamos gente, mi hermano, que le crea al Rey de Reyes, pero que tenga fe, mi hermano, para darle lo mejor a Dios. ¿Cómo es posible que en el mundo le entreguemos, hermano, al hombre o al diablo, yo que sea, los deleites? Le entreguemos, hermano, más que a Dios, más que a la iglesia, Pero no tanto yo, gracias. ¿hasta dónde nosotros, hermano, de alguna manera somos más placenteros para el mundo, para nuestros deleites, que para el Señor Jesús? Así que el Señor, mi hermano, viene dándoles la palabra. Viene dándoles la palabra en un proceso. Jonathan, me colabora, por favor. El que está dormido, sí, Jonathan, ese. Colabórame allá, porfa.
poquito de máster y de brillo nada más. Gracias. Así que no es fácil, hermano, cuando nosotros nos vemos en la tormenta. Es fácil cuando estamos cómodos. Los discípulos estaban cómodos, hermano, sentados, escuchando la palabra. Pero cuando el Señor mismo le dice, ya vamos a cruzar al otro lado, vamos a otro nivel, vamos a pasar a otro nivel, resulta que se suena la barca y, mi hermano, se desata una tempestad y comienza, mi hermano, se imagina cómo estaban todos desesperados. Todos estaban desesperados. Así que es necesario que nos subamos a la barca. Es importante subirnos a la barca. Porque en medio de la barca y en medio de la tempestad, mi hermano, de la tormenta, hermano, conocemos qué clase de cristianos somos nosotros. Hay gente que vive pruebas, vive sufriendo, viven en el desierto, pero no quieren salir de ahí, no quieren llegar a un Canaán. Dejémoslo así, está bien, gracias. Necesitamos, mi hermano, escúcheme bien, para obtener la bendición, para llegar a otro nivel, hermano, cruzar un desierto, pasar la prueba, la dificultad. Pero hoy en día los cristianos lo quieren todo fácil. Dígale que tiene a su lado, reciban el nombre de Jesús. Así que se levantó una tempestad, mi hermano, y arremetía las barcas, mi hermano, de tal manera que dice la palabra del verso 37, que se anegaban, se estaban hundiendo, mi hermano. Todos creían que iban a perecer. El verso 38, y él estaba ¿en dónde? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Olvidaron que iba alguien de fe, alguien que le creía a Dios. Ellos olvidaron con quién era el que se habían subido. Y ellos olvidaron quién fue el que los invitó a cruzar al otro lado. Cuando Dios te llama a llevarte a otro nivel, no te preocupes, porque si Él es el que te está invitando, entonces Él va a hacer la obra. Él va a hacer lo que tenga que hacer para darte la victoria. ¿Por qué no creerle a Dios? Entramos a una vida espiritual, una vida supuestamente creyente, de fe, pero vivimos prácticamente, mi hermano, una vida incrédula. Nos cuesta creerle a Dios y nos decimos cristianos. Cuando dan gloria a Dios. Venían de escuchar la palabra, venían de ver milagros con el maestro, mi hermano, y estaban preocupados porque iban, hermano, dicen, porque iban a perecer. El único que estaba durmiendo en medio de una tempestad, ¿quién era? ¿Quién podría hacer eso? Tener calma en medio del problema. Tener calma en medio de la dificultad. Porque hay gente que en medio del problema refleja lo que tiene en su corazón. Hay gente que en medio de la dificultad refleja y, hermano, de sus labios sale lo que hay en su corazón. Pero somos buenos para entregarle al mundo, pero no a Dios. Gente en la iglesia todavía está, hermano, cristianos endemoniados en la iglesia, con años de vida espiritual, pero les cuesta levantarse en victoria. O dan gloria a Dios. Jesús andaba con sus discípulos, les daba palabra, pero no tenían fe, mi hermano, les costaba creerle al Señor. ¿Cuánto tiempo llevas en tu vida espiritual y no has podido hacer nada, hermano, ni siquiera por tu familia, y te ha costado hasta hacerlo por ti mismo? Ellos creían, estamos bien porque Jesús está con nosotros, estamos bien. Pero se vino una tempestad, mi hermano, para probar que era la palabra que ellos habían recibido. Vienen y le cuestionan al Señor, Señor, ¿no estás viendo que estamos pereciendo? ¿No te estás dando cuenta que nos vamos a hundir, que nos vamos a morir? ¿Cuántos cristianos no hay, hermano, que le tienen miedo a la muerte? Porque no saben todavía para dónde van, si son salvos o no son salvos. Cristianos con años de vida espiritual, hermanos creyentes, cristianos de años, y todavía no saben para dónde van.
creen que tienen más una pata en el infierno que en el cielo. El verso 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Reprendió la tormenta. Reprendió el problema. Reprendió la dificultad. Hay gente que busca ser sanos, hermano, con hierba. ¿Y por qué no creerle a Jesús? Y dele a la hierba, y dele a la hierba, porque Julanito y Peranito le dijo que eso era lo que servía. Pero nos cuesta creerle al Señor. Ahora no se sanó, pero ya tiene una gastritis. Se aumentó el problema. Así que el Señor les dio un ejemplo de lo que tenían que hacer cuando alguien recibe la palabra 10 de fe. Se levantó y reprendió los vientos. ¿Qué tiene que hacer usted con el problema? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted con la enfermedad? ¿Por qué tienes que buscar a otro, mi hermano, para recibir una sanidad, una liberación, sabiendo que tienes al mejor sanador, el mejor médico? Cuando dan gloria a Dios. Qué interesante que el Señor, sin decirle ninguna palabra, ellos se levanta y comienza a reprender los vientos. ¿Cuánto me encantaría saber y conocer cómo Jesús reprendía los demonios, los vientos, los problemas? ¿Cómo los reprendía Él? ¿Cómo hacía? Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero ¿cómo lo reprendía Él? ¿Cuánto me hubiera encantado saber cómo el Señor reprendía? ¿De qué manera oraba y exhortaba? ¿Cuánto me gustaría? Pero se pone mi hermano firme, se levanta y comienza a reprender los vientos, hermano. Y dice la palabra que mi hermano, los vientos, hermano, cesaron. Y dice que se hizo gran bonanza. ¿Qué se hizo? Cuando usted va de la mano del Señor, usted tiene que creerle a Dios que todo va a estar bien. No te desesperes. No te preocupes. ¿Por qué no creerle al Señor? ¿Por qué no creerle, hermano, al Rey de Reyes? Que cuando estamos con Él, hermano, algo tiene que suceder en medio del problema. Así que qué curioso que fue el mismo Señor que los hizo subir a la barca y le dijo, vamos, vamos, todo va a estar bien, vamos. Y ellos se suben a la barca tranquilos, mi hermano, y van en la barca. Y de repente, mi hermano, se desata una gran tormenta. Todos desesperados. Posiblemente todos decían, bueno, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el Señor? Posiblemente todos preocupados. Y cuando ven a encontrarlo, notan que estaba bien tranquilo, bien dormido. ¿Cómo se sintieron ellos? ¿Cuántas veces nos sentimos de que Dios duerme para nosotros, que no nos escucha? De que no está pasando nada, que oramos y que nada pasa. ¿Cuántas veces? Lo lindo de todo, mi hermano, es que el Señor se levanta, reprende los vientos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo estáis? Dígale que tiene a su lado, ¿por qué estás amedrentado, amedrentada? Dígale. ¿Por qué nos amedrentamos al problema y a la dificultad? ¿Por qué? ¿Por qué nos amedrentamos más fácil al enemigo? ¿Y por qué no humillarnos más fácil ante el Rey de Reyes? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no venir? Yo le decía a los jóvenes, ¿por qué no humillarse ante la presencia de Dios? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué nos humillamos tan fácil a otras cosas y no a Jesús? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pero cuando viene el enemigo nos amedrentamos, hermano. Y les termina diciendo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué les dijo? ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos? Y el que tiene a su lado, ¿dónde está tu fe? Hay algunos que la fe se les quedó afuera.
La fe se les quedó en la casa. Se les olvida cargarla para todos lados. Algunos tienen fe solamente en la iglesia. Solamente tienen fe en la iglesia y le creen a Dios. Pero cuando llegan ante el problema, a la casa, a otro lado, se les perdió la fe. Cuando llegó a la casa y llegó el dueño de la casa y le dijo, se tiene que ir. Se les perdió la fe. Cuando llegó y encontró que lleva los 2 meses pago y le van a cortar los servicios, ahí sí se le acabó la fe. Hasta ahí estaba la fe. Cuando dan gloria a Dios. Interesante, mi hermano, que el Señor los reprende y les cuestiona su fe. ¿Sabe por qué ellos no habían podido reprender los vientos? Porque no tenían fe. Ah, pero estaban escuchando la palabra, pero escuchaban a Jesús, estaban orando con Jesús. Hay algunos que oran, leen la Biblia, pero perdieron el tiempo porque la fe no está viva. ¿De qué vale andar con el Señor si no le vamos a creer? ¿De qué vale recibir una palabra profética si no vamos a vivirla? Cuando dan gloria a Dios. Dígale que tiene a su lado, recibe. Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Yo quiero que usted mire el contexto. ¿Con quién iba Jesús en la barca? ¿Y sabe qué se decían todos y a unos discípulos? ¿Quién es este? ¿Sabía usted que hay algunos que siguen a Jesús sin conocerlo? ¿Sabía usted que hay gente en la iglesia que busca a Dios, anda con el Señor, viene a la iglesia, años en su vida y no conoce a Jesús? Estos escuchaban a Jesús, andaban con él, escuchaban la palabra y ni lo conocían. ¿Y quién es este? Cuando dan gloria a Dios. Tú conoces al maestro. Qué interesante que andaban con el maestro y no lo conocían. Recuerdo alguna vez que fui con mi esposa al Parque Norte y mi esposa se me embolató, pero yo creía que ella venía al lado. Y recuerdo que yo cogí de la mano a una señora. Pero yo venía tranquilo y sí, mi amor, que mire. Y la señora pegada a mi lado. Y la señora me miraba. Y yo así, cuando la miro, yo, ¡ay, usted quién es! Se la estaba llevando un desconocido. Y la señora me miraba y era pegada a la mano. Y cuando vos me esposa, amor, ¿usted por qué me hace eso? ¡Qué pena! Porque hay veces andamos con el Señor desconociéndolo. ¿Y sabía usted que aún la fe es la convicción de qué? Aún de lo que no se ve. Y escúcheme esto, hay veces andamos con el Señor y no lo conocemos. Ahora, ¿cómo creer en alguien si no le conocemos? Entonces decimos, yo creo en Dios. Claro, yo creo en Dios. Amén. Pero resulta que cuando viene al punto, cuando decimos creer es conocer. Usted, mi hermano, cree en alguien cuando le va a fiar algo, yo que sé, la señora de la tienda, en fin, si le fía a usted es porque lo conoce, cree que usted le va a pagar, confía en usted. Algunos dicen creer en Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, ¿cómo pueden creer en Él? Andaban con Jesús, pero no lo conocían. Andaban con el Señor, pero no lo conocían. ¿Cuánto tiempo llevas andando con el Señor y no lo conoces? ¿Te cuesta creer esas palabras cuando dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré? Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dice el Señor, yo lo haré. Y al que creyere, todo le es posible. ¿Por qué no creerle al Señor? No lo conocemos. ¿Cuánto tiempo llevas en tu vida espiritual y al final no conoces a Dios? No conoces al Maestro.
Ese que les dijo pasemos al otro lado los puso a prueba. Y se pudo ver que ninguno de los que estaban con él tenían fe. Es tan importante que el Señor nos lleve a otro nivel y pasarnos por la prueba, porque ahí se va a conocer quiénes somos. Es tan importante cuando llega la escasez, porque ahí conocemos el Dios proveedor. Es tan importante cuando llega una enfermedad, porque ahí conocemos a ese Dios sanador. ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no procurar conocer al Maestro y andar de la mano del Maestro? Así que fue el mismo Señor quien le dijo, pasemos al otro lado. Pero en medio de ese cruce que tenía que pasar, se vino una gran tormenta, una gran tempestad. Ninguno tuvo la capacidad de reprender la tormenta, de reprender el problema. Ninguno tuvo la capacidad. Todos estaban amedrentados. Todos. Y a mí me ha pasado, pastor, vea una palabra profética. Resulta que le va a venir no sé qué y se va a dañar. ¿Cuál? Reprendo al diablo. Yo le creo es al Rey de Reyes. Yo vivo de la mano del Señor. Y lo que se venga, Él me va a dar la victoria. Véngase lo que se venga. Pero somos tan buenos, hermanos, para creer lo malo y no creerle a Dios. No me gusta la gente que vive profetizando cosas malas. No, el Señor nos puso para profetizar bendiciones, para profetizar victorias, nada más. No le creas a esas profetas que llegan a hablarle de problemas, de maldición, de ruina, de derrota. No lo haga, hermano, porque nosotros fuimos puestos para hablar bendiciones, dice la palabra, mi hermano. Fuimos puestos y somos bendecidos para bendecir a otros. Así que dice la palabra, mi hermano, que el Señor los puso a prueba. Y cuando se vio la tormenta, se conoció quién era quién. Te vamos a subir a la barca, te vas a subir a la barca y se va a conocer en medio de la barca y la tempestad qué clase de cristiano y cristiana eres. Vamos a conocer qué clase de adoradora y adorador es. Es en la barca. Pero cuando la barca se comienza a sacudir, comienza el temor. Es ahí en la barca. Qué interesante. Que después de todo esto, todos tuvieron gran temor. Y cada uno se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Qué lindo fuese que dijesen lo mismo de ti o no. ¿Y quién es esta? Que mire cómo está de bendecida. Y está que mire bien vieja y mire el marido que Dios le dio y yo nada. ¿Y quién es este? Mire cómo se sujetan los demonios. Que se sorprendan cuando tú le creas a Dios. Que se sorprendan. No entendían ¿y quién es este? Que hasta los vientos le obedecen, hasta el problema se humilla, hasta el problema se amedrenta. Usted cuando anda de la mano de Dios no tiene que amedrentarse ante el problema. Es el problema que tiene que amedrentarse ante la presencia del Señor que está con usted. Nada más. Así que usted tiene que pensar qué clase de cristiano y de cristiana es usted. No soy de los pastores que me gusta que me tomen de amuleto. No. Soy esa clase de pastores que le gusta enseñar a la iglesia a depender de Dios, no de un hombre. Porque el hombre falla. Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre falla. Es mejor enseñar a la iglesia a depender de Dios. Pero hay gente que cree que el pastor es la pata de conejo que siempre carga al bolsillo. Hay cristianos que creen que el pastor, hermano, es la estampita que siempre lleva en la billetera. No es así. Usted tiene que aprender a creerle a Dios. Por eso el Señor lo reprende y le dice, ¿por qué no tuviste fe? ¿Por qué no tienen fe?
Usted tiene que aprender a caminar por fe, a creerle a Dios. Dile que tiene a su lado, ¿dónde está tu fe? Qué interesante que ellos, yo me sorprendo ver cómo andaban con el Señor y escuchaban de la boca del Señor que Él era el Mesías y no lo creían. Puedes alcanzar a entender eso. Andando con el Señor, escuchando la palabra y no lo creían. Hay gente que cuánto tiempo lleva escuchando la palabra y no le creen a Dios. ¿Cuántas veces no se suelta una palabra de fe profética? Supuestamente, créale a Dios, está tal, lo uno, lo otro, conforme a la palabra. Hermano, y les cuesta creerle a Dios. ¿De qué sirvió tanto rato ellos escuchando la palabra si no la iban a vivir? ¿De qué sirvió? Cuando yo entré a mi vida de fe, comencé de alguna manera mi vida cristiana. Recuerdo que una vez llegó un joven muy endemoniado y todos estaban orando. Y yo recuerdo que le dije al pastor, pastor, ¿será que yo puedo orar por el muchacho? Y me dijo, pero es que usted es muy nuevo. Pues yo le creo al Señor. Y estaban los ungieres y recuerdo que había un equipo de liberación en la iglesia. Y estaban orando por él, hermano, y no eran capaces ni de agarrarle los pies ni las manos. Y era un tipo, hermano, chiquito, pero peligroso. Nadie podía agarrarlo. Y yo recuerdo a mi hermano que yo le digo, bueno, yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor, algo tiene que suceder. Y cuando yo me fui a acercar, hermano, escúcheme bien. Cuando me fui a acercar y él me miró así, mi hermano, con esos ojos blancos. Y me dice, te voy a matar. Yo me devolví. Y él, no, ¿cómo? Eso no es conmigo. Yo me devolví. ¿Sabe que el enemigo me amedrentó? Me hizo creer, hermano, me mató la fe. Yo iba con la fe de que algo iba a suceder. Pero cuando él me mira con esos ojos volteados, hermano, y me dice lo que me dice, me amedrenté, me devolví. Y no, esto no es conmigo. Hay gente que el enemigo en la iglesia los tiene amedrentados aunque son cristianos. ¿Por qué no creerle al Señor? Ah, pero estamos en la barca con Jesús y nos cuesta creerle a Jesús. Así que hoy lo que quiero enseñarles es que si caminas con el Señor, aprende a conocerlo. Créele al Señor. ¿Por qué no créele al Rey de Reyes? ¿Por qué no créele al Señor? ¿Por qué no créele a Jesús? ¿Por qué no creer que Él puede abrir las puertas para bendecirte? ¿Por qué no creer de que cuando tú en su nombre abres tu boca, algo tiene que suceder? Cuando tú usas ese nombre con fe, y es que el problema no es tener el nombre de Jesús, usarlo con fe, es creerlo y usarlo con fe. Y cuando tú usas ese nombre con fe, algo tiene que suceder en tu vida, en tu economía, algo tiene que pasar. Y cuando tú reprendes en el nombre de Jesús, se cumple la palabra porque Él dijo, el que creyere en mi nombre hará cosa grande, echará fuera demonios, aún podrán hacer cosas mayores que yo. Solo es creerle a ese nombre con fe, conocer que ese nombre, el nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se dobla los cielos en la tierra y debajo de la tierra. No vamos en la barca con cualquiera. Vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hoy en día, mi hermano, que la endemoniada, ¿cuál endemoniada? Venga a ver, en el nombre de Jesús. Porque hay que creerle al nombre de Jesús. Hay que creerle al Rey de Reyes. Ay, que usted se va a morir. No, yo no me muero cuando usted diga, ni cuando diga el médico. Yo me muero cuando el Señor permita. Yo le creo al Señor y si Él me va a sanar, me sana. ¿Por qué no creerle al Señor? Así que, si usted es cristiano, vive una vida de fe. Porque si usted es cristiano y vive una vida incrédula, entonces usted no es cristiano ni cristiana. Usted
Usted es un incrédulo más en la iglesia. Si usted es cristiano, viva una vida de fe en Cristo para que pueda tener la victoria en su vida. Ahora entiende por qué Santiago dijo que la fe sin obras es muerta.